Bueno, una tarde muy calurosa en la ciudad de Buenos Sí. Aires. Nosotros con el fin de, como siempre, viviendo todos los climas. Lore, pasando Sí, por la sonrisa, vamos, pero también... exactamente, vamos de un tema al otro. Ahora vamos a hablar sin duda de uno de los casos que está conmocionando tanto a la Argentina como a Uruguay. Estamos hablando de Lola y continúa la incertidumbre, Adrián. Por eso... Continúa, exacto. Y vamos a ver si con nuestros invitados podemos echar un poco más de luz a una causa que tiene, para mí, al menos muchas desprolijidades, desde el lugar en que yo lo vivo como periodista, como comunicador. Están aquí y ya los saludamos a un doctor y a un licenciado, un abogado penalista que es Hugo López Carribero, muchas gracias Hugo, y a un hombre que es perito judicial, consultor técnico, que es el licenciado Walter Gorbach. Así que Walter y Hugo, muchas gracias por estar aquí. Con gusto. Voy a empezar por Hugo, si me permitís, Sí, por favor. para consultarte si para usted también, lo voy a tratar de usted, esto es desprolijo o qué adjetivo, digamos, esta situación del crimen de Lola le ha generado. Para mí tiene muchas particularidades, por eso le pregunto, doctor. Claro, la desprolijidad se advierte sobre todo en los últimos días, en que se van sucediendo detenciones, declaraciones indagatorias que finalmente no conducen a ninguna situación sustancial. Es decir, habitualmente lo que se hace en tribunales es que para convocar a una persona a declarar como imputado, primero tiene que haber un plexo probatorio atendible, tiene que haber un plexo probatorio que lo justifique, es decir, algo que esté relacionado en forma directa, no solamente con la muerte, por supuesto, sino con la participación que tuvo o que pudo haber tenido esa persona en el hecho. Doctor, es para tratar de conformar a la opinión pública, o sea, usted lo ve desde ese punto, porque nosotros, como lo analizamos es, en 24 horas los detienen, declaran y los dejan libres. O sea, es como una manera que utilizan con todos lo mismo. Correcto, comprendo la inquietud. Ahí podría tratarse de una parábola en un eje cartesiano. La parábola, tiene una línea ascendente, una cúspide y luego va descendiendo. Mientras se van produciendo las primeras detenciones, el nivel de expectativa de la sociedad va aumentando, va en ingreso. Pero luego llega un momento en que ya las detenciones no generan ningún tipo de expectativas y en la medida que se siguen produciendo las mismas detenciones, el nivel de credibilidad y la expectativa va bajando, ¿no? Esa es la curva necesaria de la parábola que se realiza en tribunales y que tiene repercusión en la sociedad. Walter Gorbach, ¿cabe la posibilidad, de acuerdo a lo que se conoce, al menos periodísticamente, y si ustedes han tenido acceso a algo de la causa tal vez, que a Lola la hayan matado más de una persona? Bueno, desde el punto de vista probatorio no hay todavía un elemento concluyente o científico que indique una hipótesis de un único agresor o victimario o más de una persona. Es decir, hoy por hoy las dos hipótesis están abiertas, habida cuenta que los resultados técnicos científicos justamente no hacen hincapié en una única mecánica o causal generadora, digamos, del hecho. En cuanto a lo que se conoció de las heridas del cuerpo de Lola, pareciera no haber habido tiempo, al menos para mucha resistencia, ¿verdad? Sí, aparentemente no hubo quizás un mecanismo de defensa muy claro, aparentemente, de la víctima, en este caso de Lola. Más que nada por la ubicación del tipo de heridas que tuvo. Ella tuvo 4 tipos de heridas a nivel cortantes, muy superficiales. Lo único que decían que había intentado defenderse aparentemente con el brazo, y ahí es donde es lo único que pueden analizar, es la postura del brazo y ese corte que ella tenía, que era también superficial, como dice usted. Sí, correcto. Se está verificando en realidad esa mecánica, si verdaderamente fue quizás un mecanismo autodefensivo en el cual justamente el agresor ahí justamente ha propinado este tipo de herida cortante, o digamos ese mecanismo puede estar dado por un segundo agresor, como acá Adrián estaba planteando, quizás la hipótesis de 2 personas. Esta cuestión de que aparentemente por la información que hay, porque también hay una información bastante confusa, o sea, es como que llegan distintas versiones, distintas hipótesis, con respecto a si hubo ADN o no hubo ADN en las uñas de ella para poder identificar por lo menos algún rasgo del agresor. Bueno, lo que, digamos, a ciencia cierta se sabe es que aparentemente no se ha hallado ADN debajo de las uñas de Lola. Esto más que nada lo veníamos charlando aquí en C5N en programas anteriores, que
en los cuales me han invitado y se han arrojado algunas hipótesis, y después fue confirmado en primera instancia extraoficialmente por uno de los abogados defensores, el cual manifestó que el estudio pericial no había arrojado un resultado positivo, y después ha sido corroborado incluso por las autoridades judiciales del Uruguay. ¿Cabe la posibilidad, doctor, que la jueza vuelva a llamar a una segunda ronda a todos los testigos? No son imputados, familiares, tal vez, o al mismo Conejo, que pareció ser el principal sospechoso? Bueno, yo haría una distinción entre lo que usted venía diciendo, testigos o imputados. A los testigos, por supuesto, pueden ser convocados en cualquier momento de la investigación para que amplíen sus dichos o para que proporcionen alguna precisión que no ha quedado claro en torno de la investigación penal preparatoria. Es porque yo no sé quiénes son los que quedaron imputados. Por ejemplo, la madrina y el marido, ¿cómo quedaron? Claro, ahí está. Ellos dicen emplazados. Emplazados es el término que le dan ellos, que sería el equivalente a... Ellos, la justicia uruguaya, dice usted. La justicia uruguaya. El Código Procesal Penal de Uruguay habla de personas emplazadas, que serían una especie de, como si tuviéramos nosotros acá, la falta de mérito. Es decir, usted váyase, queda libre, ¿no? Pero sigue siendo investigado. Esas últimas personas, las que están emplazadas, ¿podrían ser convocadas finalmente a nuevas declaraciones? Yo entiendo que sí, pero en ese instante sí va a ser necesario agregar elementos de pruebas nuevos que justifiquen esa convocatoria. Para los testigos no es necesario justificar nuevos elementos de prueba, porque los testigos son prueba de por sí. En cambio, para los imputados, para los sospechosos, aunque estén emplazados y no estén detenidos, si se advierte la situación a través de la cual se los necesita para volver a declarar o para volver, si quieren volver a declarar, porque pueden negarse a hacerlo, es necesario que lo hagan sobre la base de elementos de pruebas nuevos. Y por lo que estamos viendo, salvo mejor información, tengo para mí que no hay elementos de pruebas nuevos que puedan relacionar el crimen con alguna persona determinada. Por eso es esta cuestión de que los liberan a las 24 horas, como pasó también con el último, con el Conejo. El Código Uruguayo también establece un plazo máximo de 48 para resolver la situación procesal. O sea, desde la detención y el comparendo de los sospechosos a sede judicial, el juzgado tiene un plazo de 48 horas para esto, para resolver su situación procesal, dejarlos detenidos o darles la libertad. El problema es cuando la convocatoria está hecha sobre la base de pruebas endebles. Entonces, hay una situación muy frágil para mantenerlos detenidos, que se sabe a priori, que se sabe con anterioridad. Ya antes de ser convocados saben que no tienen elementos probatorios suficientes, sustentables, atinentes ni pertinentes para prolongar la detención más allá de las 48 horas. Doctor, desde su experiencia, seguramente debe haber escuchado esta versión de que confesó aparentemente con la policía que habría matado a Lola, y luego cuando le tomó la declaración la jueza no fue así. ¿Cómo se puede leer esto? ¿Qué lectura Las dos cosas pueden ser válidas. Las dos cosas pueden ser válidas. Que haya confesado el hecho ante la policía y que en el juzgado lo haya desmentido. Ahora, desde el punto de vista judicial, lo que tiene relevancia legal es lo que dijo en el juzgado y no lo que se dijo o lo que se habría dicho ante sede policial. Agrego, está bien que así sea, es correcto que así sea. En todos los andamiajes y las legislaciones procesales penales debería ser así. Bien, y respecto, Walter, del modus, digamos, operandis del crimen, ¿no? ¿Qué significa que la hayan tapado, que le hayan puesto, que la hayan asfixiado aparentemente con arena, ¿no? Porque esto no me queda claro a mí si fue, por ejemplo, una asfixia con una mano en la boca con arena, si fue la cabeza contra la arena. ¿Esto qué le indica a usted? Sí, bueno, por los trascendidos periodísticos, incluso por la declaración del médico autopsiante, que ha exteriorizado justamente su informe a los medios, la mecánica más compatible es justamente la que al menos una persona le haya tomado la cabeza, es decir, por atrás por la nuca, y le haya ejecutado una compresión entre la cabeza y la arena.
Por lo tanto, la víctima en ese momento, digamos, se interpone el intercambio gaseoso de oxígeno con el medio y comienza a aspirar justamente estos gránulos de arenas que después sí fueron cotejados en la autopsia. La autopsia en eso sí fue concluyente, que la asfixia, o mejor dicho, la causal de muerte fehaciente, se corresponde a una asfixia del tipo mecánico con la presencia de estos gránulos de arena. Esa quizás sería, yo creo que dentro de todo lo que está endeble a nivel pericial, creo que lo único fehaciente es Ahora, la causal de muerte. ¿se puede descartar el intento de ataque sexual? Por el momento no se podría descartar el intento de ataque sexual, pero por lo que trasciende de, por ejemplo, cómo han sido encontradas o localizadas las vestimentas de la víctima, no daría cuenta o no abonaría científicamente a ese tipo de hipótesis. Por el momento... Ya sabemos que la autopsia dio que no hubo ningún tipo de abuso sexual, pero tal vez no quiere decir que no haya habido un intento de ataque. Pero también en ese marco yo tampoco descarto algo que todavía no se le dio trascendental importancia, que es que la persona homicida sea una mujer. La mecánica de los hechos, tal cual como han sido descritas en el lugar, en el escenario de los acontecimientos y la autopsia, no descartan de ninguna manera, no eliminan la posibilidad que el atacante haya sido una persona de sexo femenino. Podría haberlo sido tranquilamente sin ningún tipo de diferencia. No tiene ninguna diferencia esto con la posibilidad de que sea una persona masculina.